Bueno, nos acompaña ahora el autor de este libro, Las Constituciones del Perú. Vamos a conversar con el señor Domingo García Belaúnde. Él es además abogado constitucionalista. ¿Cómo está, señor Domingo? buenos días, un gusto Bienvenido. estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comentar un poco sobre esta publicación, por supuesto, lo que hay detrás. Estamos hablando de una tercera edición. Así Me comentaba que la primera se publicó en el año 93. La primera se publicó el año 93 con la colaboración de un prestigioso editor que es Walter Gutiérrez Camacho, hoy día flamante defensor del pueblo, quien, como se percató de que iba a haber una convocatoria, una constituyente, le pareció la mejor idea publicar todas las constituciones del Perú vigentes a ese momento, que sirviese de orientación a los políticos, a los interesados y a los futuros constituyentes. Entonces, como yo tenía algo preparado de hacía mucho tiempo y no había nada en el mercado parecido, y lo que había ya estaba agotado, digamos, entonces él me propuso esa idea, me colaboró en algo, consiguió diversos apoyos y salió el libro, y fue un libro que se agotó, así de simple. Luego vino una segunda edición, que en 2 tomos llevó a cabo la Universidad San Martín de Porres. Eso fue, me parece, el 2006, si la memoria no me falla. Entonces, a iniciativa del doctor Tábara, me convocó para hacer una nueva edición, entonces tuve que revisarla, corregir una serie de pequeñas cosas que se habían ido y aumentar cosas que habían habido, por ejemplo, reformas y algunos textos del pasado que se conocían pero que no estaban recogidos, ¿no? Claro que sí, y eso es lo que tenemos en esta tercera edición, ¿no? Las Constituciones del Perú. A propósito de estos textos que se han aumentado, de estos documentos, ¿cuáles serían y cuál es el nivel de importancia? Por ejemplo, voy a mencionar solamente uno. Ajá. He incorporado las modificaciones constitucionales que se hicieron después de la Guerra del Pacífico por iniciativa de Miguel Iglesias, y que eso ha sido ignorado olímpicamente por todas las compilaciones, porque Iglesias, si fue un hombre valiente y honesto, tuvo, digamos, la valentía o el error de firmar la paz con Chile. Entonces la clase política de la época prácticamente lo eliminó y se perdieron eso. Está publicado oficialmente, pero digamos nadie lo ha recogido, porque luego se derogaron. Entonces yo creo que la historia pues no se puede borrar, ¿no? Por supuesto. Entonces yo lo recogí todo y ya que los historiadores juzguen, ¿no? Entonces esa es una cosa, por ejemplo, interesante. Y la otra, brevemente, es la ley del año 1881 por la cual Francisco García Calderón fue elegido presidente de la República. Una ley que estaba publicada en uno que otro volumen, pero que nadie había considerado. Yo la he considerado porque García Calderón es muy importante, no solamente como académico, sino como político, ¿no? Y qué importante que esté además integrado ahora, ¿no? En ese estudio de las normas de nuestro país. Un dato interesante que también me comentaba y me gustaría que lo comparta pues con nuestros televidentes, es que si bien a partir de 1823, ¿no?, el Perú ha tenido 12 constituciones, se ha incluido también la Constitución de Cádiz, ¿no? Porque contaba usted que hubo peruanos en la norma. Así es. O sea, no es parte estrictamente de la historia constitucional, porque el Perú pues era un virreinato dentro de la monarquía española. Pero es importante porque sentó una serie de principios y porque en ella fueron convocados los diputados americanos. Y el Perú tuvo 15 diputados que combatieron ideológicamente por darle al Perú una constitución liberal, que al final no sirvió para nada, ¿no? Porque vino el absolutismo, pero fue un referente importante. Entonces eso no hay que olvidar, olvidarlo. Algunos lo han olvidado o no han querido colocarlo, otros sí, y yo creí que era bueno tenerlo presente como referente, ¿no? A lo largo de los años, ¿cómo considera usted hemos evolucionado como país, si hablamos de normas, de reglamentos, si hablamos de aquello pues que marca la pauta, ¿no?, de cómo debe funcionar el Perú? Sí, bueno, indudablemente hemos evolucionado mucho, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, las normas sociales, políticas y la Constitución del 7-9 y del 9-3. Formalmente hablando, o sea, hay muchas cosas positivas, ¿no? Pero ahora, la realidad es otro asunto, ¿no? O sea, todos tienen derecho a la salud, pero ya sabemos que eso funciona medio, una cosa es el papel y luego la práctica, ¿no? Así es. Entonces yo soy por eso enemigo de poner tantas cosas que al final no se cumplen, ¿no? Si no es suficiente que el Estado como tenga una política
a favor del ciudadano, al margen de que lo diga o no la Constitución, porque eso está en los tratados internacionales. Entonces, ¿para qué repetirlo? Hay que hacerlo. Es lo más importante. Si hablamos de la Constitución vigente, ¿cuáles cree usted que deberían ser los cambios más importantes? Ya vamos a hablar de la reforma electoral también, por supuesto. Bueno, si descontamos la reforma electoral, yo creo que lo más importante para mí, hoy por hoy, es la parte de la estructuración del legislativo, o sea, la reincorporación del Senado, que habría que pensar cuáles son sus límites, cuáles son sus funciones, quiénes la componen, cuántos son, que es todo un debate, ¿no? No, claro, y además que una cosa es la propuesta, pero luego también hay todo otro campo de formación y de educación al ciudadano. Así es. Cuando las reglas del juego cambian. Así es. Bueno, ya hay un proyecto en la Comisión de Constitución del Congreso. Lo que pasa es que aquí a que se debata va a demorar porque ya estamos en fiestas patrias y además eso requiere muchos consensos. Por ejemplo, ¿cuántos son? ¿Qué edad tienen? Se supone que los senadores deben ser gente ya mediana edad, con mucha experiencia. ¿Cuánto van a representar? ¿Cuánto van a representar? ¿No? Uno. Después, ¿qué facultades tienen? No pueden tener las mismas que diputados, si no sería una un remedio de la otra, ¿no? Entonces, todo eso hay que discutirlo con mucha calma, ¿no? Y no va a ser fácil, ¿no? Por supuesto que no. Donde sí hay mucho consenso es en la reforma electoral, consenso de los organismos electorales, consenso pues de la ciudadanía que reconoce la necesidad de una reforma electoral, consenso también de los partidos políticos porque han habido diálogos participativos con ellos, se han escuchado sus opiniones, organizaciones civiles también que han presentado sus propuestas, pero ¿qué falta? Bueno, yo diría, aunque esto puede ser una cosa meramente formal, lo siguiente. Yo he visto la ley general del Código Electoral, el proyecto hecho por el jurado. El proyecto del Código. Lo que yo veo es que lo que fue originalmente dividido en dos, la parte sustantiva, o sea, los grandes principios, y la parte procesal, se han juntado. Entonces, lo que antes eran dos proyectos, cada uno de 200 artículos y pico, ahora es uno solo de 400. Entonces, en realidad, que un Congreso tan complicado como el actual apruebe un texto de 400 artículos me parece muy difícil. Mucho mejor sería partirlo en dos, que sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Porque ya vemos que ni siquiera lo han tomado en cuenta. Están ahí dando vueltas internas y eso va a demorar mucho, ¿no? Ahora, la otra alternativa que algunos han dado, que no sé hasta qué punto sea válido, sea dividir los apartados, ¿no? Por ejemplo, partidos políticos por un lado, sistema de votación por otro, y van saliendo leyes sueltas. Esa es una fórmula, pero yo no sé hasta qué punto sea válido, ¿no? Claro. Pero en todo caso es complicado, no es fácil la reforma, aparentemente es muy necesaria, pero no sé si hay acuerdo en que todo sea aprobado, ¿no? Lo que sí es que hay el propósito, ¿no?, de que la norma o el cuerpo normativo sea uno, ¿no? Que sea integral, ¿no? Que tenga mucho sentido además, porque como bien dice usted, no solamente es la formulación de normas, sino que esas normas sean claras y aplicables, ¿no? Claro, porque hasta ahora creo que tenemos 10 o 15, 20 electorales, que es una locura, ¿no? Lo ideal sería una sola, evidentemente, pero pueden empezar a ser 2 o 3. Lo importante es que no haya dispersión, porque la dispersión causa los malos entendidos, los problemas internos y, bueno, todos los pleitos que tenemos en materia electoral, que son frecuentes, ¿no? Ahora, la historia, ¿qué nos indica? ¿No? Justamente en la toma de decisiones de reformas, no solo de índole electoral, sino de otro tipo. Bueno, la historia nos indica que, bueno, digamos que en los últimos años había un cierto orden, ¿no? Un cierto orden. El Jurado Nacional de Elecciones, curiosamente, es uno de los órganos que tiene menos rechazo en la ciudadanía, o dicho en otras palabras, más aceptación. Pero no de ahora, de hace 30 años o más. ¿Por qué? No lo sé. Seguramente porque actuó muy correctamente, etc. Y hoy día eso se extiende a la OMPE, por ejemplo, ¿no? Y eso habría que hablar también sobre eso, esa tripartición que hicieron en el año 93, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, pero no sé cómo lo han tratado en el proyecto, honestamente. Si tuviésemos que hablar de las funciones, como bien dice usted, ¿no? No solo de organismos electorales, sino de instituciones, ¿no? Que representan al Estado, y la cercanía seguramente que tienen que tener, ¿no? Tenemos que tener con la ciudadanía. La reforma electoral, ¿considera usted, puede acercarnos? Sí. Yo sería partidario de unificar la OMPE con el jurado, honestamente. Hay duplicidad de funciones, etcétera, sería partidario. Ahora, la RENIEC ya se ganó su sitio propio, ¿no? Es registro, control, yo creo que eso anda independiente.
pero yo veo que hay mucha duplicidad y muchos conflictos y muchos paralelismos entre ambas entidades. Lo mejor sería juntarlas, como fueron durante 50 o 60 años o más, ¿no? Hablamos nuevamente entonces de anteponer el orden. El orden, así es. El orden antes que la normativización. Regresando al libro, a las constituciones del Perú, que bueno, hay que comunicarle al público televidente, se va a presentar este jueves 3 de agosto. Sí, estamos todavía pues a una semana, a tiempo por supuesto, de ser parte de la Feria Internacional del Libro, que está en la edición 22 ya. No es la primera vez que el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones participa de esta feria. ¿Cuál es la relevancia, señor Domingo, pues de que este texto sea compartido con todos los visitantes de la feria? Bueno, en principio, ¿no? Porque luego ya estará en otros lugares. Claro, bueno, yo le diría lo siguiente. En todas partes del mundo civilizado, que yo conozco por lo menos, siempre alguien se encarga de hacer una edición cuidada de las constituciones históricas que ha tenido cada país. En Estados Unidos ha habido una, pero han habido un montón de enmiendas y jurisprudencia. En España han habido varias, en Francia igual. Y todos estos países tienen colecciones de constituciones, normalmente a cargo de un órgano estatal. En este caso, el Jurado Nacional de Elecciones ha auspiciado y ha financiado esta obra, que es muy importante. Pero la verdad que esto le correspondería al Congreso de la República, como es en todas partes. Por ejemplo, las ediciones facsimilares de la Constitución, ¿quién las ha publicado? Nadie, están en el Congreso guardadas, ¿no? Entonces yo creo que el que lo haya hecho ahora el Jurado Nacional de Elecciones como una entidad estatal me parece muy importante. Porque siempre ha sido esfuerzo de privados, y eso está mal, porque eso debería ser esfuerzo de privados, pero básicamente de un organismo del Estado que se encargue de eso. Bueno, es documentación que además le pertenece al ciudadano. Así es, le pertenece al ciudadano. Entonces el jurado le pone a su disposición un texto que no es que sea extraordinario, sino que no hay otro, simplemente. Así de simple. No hay otro en el mercado, ¿no? Entonces yo le estoy muy agradecido al jurado por la publicación y por su presentación, y espero que su circulación también. Por supuesto, le pido por favor haga una invitación para que los televidentes lo acompañen el 3 de agosto. Bueno, siempre es grato que los televidentes uno lo acompañen, evidentemente, ¿no? Y no sentirse solo, digamos, en un acto tan importante. Además, me van a acompañar a mí y a aquellos que están conmigo, que son gente muy calificada y muy representativa. Bueno, el presidente del jurado. El expresidente del jurado y miembros del Pleno y un distinguido miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume. Entonces, que nos acompañen a todos en un acto breve, cívico, y de que presenta pues textos fundamentales de la historia del Perú, ¿no? Así es. Eso es lo importante. Muy bien, muchísimas gracias. Repito la fecha, el jueves 3 de agosto a las 8 de la noche en la Sala Blanca Varela de la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el señor Domingo García Belaúnde, autor de las Constituciones del Perú. Pausa y retornamos con mucho más aquí en JNE Noticias. Bueno.